Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Liz Garden. Nuevamente, como siempre, les doy las gracias a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo a mi canal. No saben la felicidad que a mí me da cada que me llega una notificación y me avisa que uno de ustedes me está dando la oportunidad de escuchar mis consejos y sobre todo de unirse a esta bella comunidad de personas que somos amantes de las plantas. A todos los que ya están suscritos, les mando un beso, les agradezco muchísimo estar suscritos a mi canal y espero que si les gusta este video me puedan dar su like, se suscriban y compartan con otros. Mi idea, mi finalidad es compartir mi poca experiencia y sobre todo alimentarme de las experiencias que ustedes también tienen para que cada vez seamos personas que amemos a estas plantas con más conocimiento. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, sobre todo porque somos personas que todo el tiempo queremos estar comprando plantas, pero quise detenerme un poquito para decirles en mi experiencia cuál es la mejor época para hacerlo. Dicho esto, comencemos. Bueno, como ya les dije en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Sobre todo porque nosotros que amamos las plantas, a donde quiera que vamos, que hay una oportunidad de adquirir una nueva plantita y sobre todo si no la tenemos, queremos traernos a casa. Entonces, nosotros vivimos pensando que cualquier momento es bueno para comprar una plantita, pero no es así. Y hoy quiero compartirles mi consejo y mi experiencia para que ustedes puedan tomar mejores decisiones, cuidando su dinero y sobre todo sabiendo que todas las épocas son buenas para hacer algo en el jardín, pero no todas las épocas son buenas para traer plantitas a casa. La peor época para mí para adquirir plantas definitivamente es el invierno. Nosotros traemos las plantas en invierno a casa y es una época en la que ellas no están precisamente en su mejor momento. Entonces, si nosotros las traemos a casa y ellas ya vienen en un letargo o en un estado de hibernación, que la mayoría de los seres vivos entramos en este proceso, pues obviamente ni las vamos a poder ver crecer, ni vamos a poder disfrutarlas, ni ayudarlas a desarrollarse correctamente. Entonces, yo preferiría que nosotros esperáramos a que pase este periodo para nosotros poder traer plantitas a casa que podemos inmediatamente empezar a aportarles y ellas aportarnos a su vez su vida, su belleza y nosotros poder darles los cuidados óptimos para poder tener plantas que se desarrollen sanamente y prosperen en nuestros hogares. A partir de octubre, yo no les recomiendo que ya se hagan de ninguna planta. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en nuestros jardines durante esos periodos. Ahorita vamos a ver cuáles de ellas les aconsejo. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos el por qué. ¿Por qué a partir de octubre hasta enero yo no les recomiendo comprar plantas? Cuando yo les recomendaría que empezaran otra vez a adquirir alguna especie que andan buscando o a esa adicción que tenemos de decir, bueno, ya me liberaron y ya puedo volver a comprar plantas, pues para mí sería a mediados finales de febrero. ¿Por qué no comprar plantas en invierno? Primero que nada, las plantas entran en un proceso de hibernación. Ese proceso de hibernación es un proceso natural que es supervivencia. Porque igual que nosotros, las plantas tienen un ritmo circadiano, así se llama. Este ritmo circadiano es la respuesta que nosotros tenemos a la luz solar. Y es así como nosotros sabemos que es un periodo donde estamos activos mientras estén los rayos solares y que cuando cae la noche nosotros tenemos que descansar y aprovechar nuestra energía para el siguiente día. Entonces nos cargamos con esos rayos solares y en las plantas es exactamente el mismo ritmo. Aprovechan para alimentarse, para desarrollarse y obviamente para reproducirse. Entonces ellas utilizan en la mañana esta energía que captan de los rayos del sol. Durante la tarde la van liberando los restos que le quedan y en la noche lo que hacen es desarrollar azúcares para comenzar un nuevo día respondiendo a los rayos del sol. ¿Qué pasa? Que el invierno se acortan estos periodos solares, por lo tanto ellas tienen muchísimo menos energía para captar y no la pueden desperdiciar en un proceso tan largo como es la reproducción
la alimentación baja demasiado y sobre todo en el crecimiento. De hecho, hay plantas que por completo paran tanto el crecimiento como la reproducción. Y la alimentación la llevan a su mínima expresión. Se alimentan lo menos posible porque quieren acumular la más energía posible para sobrevivir y llegar al siguiente periodo solar. Entonces, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, ellas van a estar en esos procesos. Si nosotros nos traemos plantitas a casa que ya entraron en ese proceso, no las vamos a ver desarrollarse, no las vamos a ver crecer y mucho menos vamos a ver una reproducción óptima. Estoy hablando de lugares donde tenemos las estaciones del clima muy marcados. Estas son estaciones muy marcadas. Hay lugares donde las temperaturas son muy estables y hay variaciones no tan marcadas. Y ahí las plantas pueden seguir teniendo su mismo ciclo de vida respondiendo a esta energía solar. Obviamente, al entrar ellas en este periodo, pues son plantitas que si nosotros las compramos, pues tenemos posibilidades de perderlas. ¿Por qué? Porque a veces no las podemos tener dentro de casa y aún teniéndolas dentro de casa en esta época del año fría, no les vamos a poder dar las condiciones de invernadero. Hibernar es el proceso natural, invernar es donde nosotros nos resguardamos para poder soportar el invierno. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso es cuando nosotros decimos, las voy a meter al invernadero, ahí sí es un lugar recreado para pasar esta época o esta temporada. Sin embargo, hay que acondicionar esos invernaderos. No todo mundo tenemos la opción de tener invernaderos en casa. Y al final de cuentas es un dolor de cabeza porque siempre estamos preocupados por la vida de nuestras plantitas. Entonces, en una época crítica como es el invierno, pues la preocupación de nosotros aumenta de que si van a sobrevivir o no. Por eso mismo, por favor, tómenselo con calma. No compren plantas en invierno. Hay muchas cosas que hacer en el invierno con nuestras plantas para mantenernos ocupadas en la jardinería y no estar pensando en gastar y gastar y gastar de plantitas que no vamos a tener éxito. Mejor dejémoslas en los lugares, viveros donde ellos las reproducen exclusivamente para venderlas. No piensan como nosotros que nos duren muchísimos años, sino ellos mientras más rápido las saquen, mejor. Entonces ellos sí se preocupan para hacer una inversión, para darles los lugares óptimos para que invernen en esos lugares y para que así ellas puedan soportar para la siguiente venta. Entonces, pues dejémosla ahí y cuando sobrevivan esas plantas que las ven ellos como un producto, bueno, pues para nosotros sea un producto que tenga calidad y que valga lo que estamos pagando. ¿Qué podemos hacer en invierno con esas plantitas? En invierno podemos hacer muchas cosas. Cuando las temperaturas bajan y las plantas entran en el proceso de hibernación, las plantitas están débiles porque ellas no tienen el proceso regular de vida, entonces se encuentran en un momento de mucha debilidad. Como están débiles, es el momento oportuno para todos esos microorganismos, parásitos y demás de atacar a nuestras plantitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si tenemos la posibilidad de que ellas invernen dentro de nuestras casas, las que vamos a meter, las que vamos a traer aquí a casa, para que no tengan el impacto climático y no se nos mueran, bueno, las que sí podemos acarrear, que están en macetitas como estas, y sí las podemos hacer invernar, bueno, esas mismas, antes de meterlas a casa a invernar o al invernadero, tenemos que asegurarnos que no tengan plaga, porque acuérdense que esas se van a pasar a nuestras otras plantas y como están débiles por el cambio climático, tenemos muchas posibilidades de que nuestros jardines completos o nuestras plantas, todas las especies, las llenemos tanto de hongos como de plagas y aquellos microorganismos parásitos que las afectan. Entonces, antes de meterlas o resguardarlas,
incluso si las tenemos al exterior, vamos a darles mantenimiento. Es una época excelente para estarle dando mantenimiento a nuestras plantas. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente sí podemos aprovechar para ponerles con un aspersor aceite de neem, para limpiar sus hojas. Yo sí uso, cuando ya es una plaga, la verdad es que sí uso productos químicos, entonces aprovecho para ponerle esos repelentes de insectos o insecticidas a mis plantas, que son especiales para ellas, obviamente. ¿Y qué vamos a hacer también? Las podemos limpiar, agarrar todas sus hojitas secas y estárselas quitando. Podemos aprovechar el tiempo para revisar el estado de sus nutrientes, de su tierra, que no las van a aprovechar ellas al 100%, pero por ejemplo yo esparzo en épocas de invierno arriba de su sustrato, pues lo que es corteza seca, y ahí me pongo en los jardines que son al exterior, que están plantados en tierra, que no voy a poder meterlos a casa, pues para acolcharlos un poco, y utilizo mi tiempo en invierno para estarlos protegiendo para lo que se venga. Si las vamos a hacer invernar y las vamos a resguardar, las vamos a preparar primero fijándonos lo que les digo, que no tengan ningún tipo de microorganismo, plaga, hoja seca y demás tipo de enfermedad que nosotros le veamos antes de guardarla. Y una vez que ya las guardamos al interior de la casa, no hay que sobrealimentarlas. Si ellas están en un periodo donde van a usar su energía lo más eficazmente posible, pues obviamente no se van a alimentar porque no necesitan tanto alimento, porque ni se van a reproducir ni van a crecer. Entonces no hay que sobrealimentarlas de agua, no hay que sobrealimentarlas con abono ni nada de eso, pero sí podemos ponerles algún tipo de mineral o algún tipo de composta o algo que ellas las van a utilizar para, en cuanto despierten, que los rayos del sol ya salgan con la frecuencia debida, y en las horas debidas, ahí es donde ellas van a agarrar todo ese alimento que tenían ahí que no habían podido probar. El agua, es muy importante que ustedes sepan que en invierno se reduce el riego porque ellas normalmente están en este estado de aletargamiento o de reposo. Entonces el agua hay que hacerlo con menos cantidad, pero sí hay que darles agua. Menos cantidad no significa sequía. Significa que si es una planta, por ejemplo, un senecio que estaba acostumbrado a estar medio húmedo, va a estar un poquito menos húmedo que de costumbre, entonces vamos a reducir el riego a la mitad. Pero si tu planta manifiesta que se está secando igual de rápido el sustrato y que está consumiendo agua, vamos a seguirlo haciendo hasta que ella frene. Si ya le íbamos a dar el riego y vemos que el agua no está seca como cuando lo hacíamos normalmente en verano, es donde ahí vamos a darnos cuenta que ella ya está en ese proceso y ya no necesita tanto alimento, ¿ok? Si no tienen la posibilidad de resguardar sus plantitas y los fríos y los inviernos son crudos, ¿qué podemos hacer? Que a mí me funcionó de maravilla. Hubo una helada en Monterrey hace un año donde mucha gente perdió muchas plantas. Yo sí perdí algunas, pero la verdad es que la mayoría de mis plantas estaban perfectas porque utilicé cartón. Ya no me dio tiempo de salir como loca a buscar las mallas y todo lo que decían. ¿Qué hice? Les hice como una valla con cajas de cartón y las agarré con pinzas para que no se deshicieran, y con el cartón, más o menos, si la planta estaba aquí, o sea, que no les pegara con ese cartón el aire frío o el aire gélido. Y arriba del cartón les puse esas bolsas que utilizamos para el supermercado, las que son reciclables, o bien, si no, plástico normal. Lo agujeré, pero no por la parte de arriba, sino por la parte de aquí, de abajo, lo más que pude, para que entrara algo de oxígeno, y así las cubrí todas. Y las que cubrí con cartón estaban perfectas. A un naranjo que tengo, que no me dio tiempo de cubrirlo porque no conseguí la malla esa que les digo, y ponerle cartón era una cosa imposible porque es un naranjo bastante grande,
utilicé el método de rociarlo con agua, pero con un pulverizador de agua muy, muy, muy ligero, casi como una niebla de agua. Y cuando anunciaron que el otro día bajábamos a -5 y -6 grados, espolvoreé ese naranjo con este pulverizador porque lo vi de una persona que cultiva huertos. Entonces, obviamente para él era importantísimo que no se perdieran las naranjas. Entonces hice eso y ahora sí que con la bendición de Dios, y se formó una película de hielo muy suavecita que protegió el árbol. Entonces también ese es otro tip que les puedo dar si ven que va a ser un invierno sumamente crudo de 2-3 días, ¿verdad? Porque si también el invierno está una semana o más de 5 días con las temperaturas gélidas o nevando, pues definitivamente vamos a tener que hacer el proceso de estarlas pulverizando mucho más, o sea, hasta mantener siempre una capita muy, muy ligera, una película, casi les digo, de hielo que las protegió. Y bueno, a mí me funcionó y aquí se los comparto para ver si a ustedes también les sirve. Bueno, ¿y qué pasa si, miren, ay, aquí ahí va mi pecado. Fui al súper y me encontré esta Rotulacaria afra. Y la vi y dije, Dios mío, no va a soportar el invierno porque la tenían afuera y la verdad es que todas las otras que tenían de la misma especie ya estaban totalmente secas y muertas y dije, ni modo, pues me la voy a comprar, aunque sé perfectamente y se los estoy recomendando que no es una buena época para comprar. La verdad lo hice porque como amante de las plantas, ustedes saben que a veces nos las traemos porque decimos no va a sobrevivir. Bueno, pues me la traje. Si ya lo hiciste y ya la trajiste, trata de hacer que esas plantitas pasen el invierno dentro de casa, sobre todo esta que es una muy pequeñita, no se ve muy fortalecida. Entonces, bueno, pues ya si cometen el pecado, van a tener que resguardarla, no la saquen de su maceta, lo van a hacer hasta finales de enero, así déjenla. Como se la trajeron, no le hagan nada, no le muevan nada y así déjenla. La otra cosa, hay plantitas como estas, que es un aonium. Este aonium, ella durante el verano la pasa muy mal, porque aquí el sol es muy fuerte, las temperaturas son muy altas, entonces este aonium la pasa súper mal. Ella despertó justo en mediados de noviembre, no tenía todas estas florecitas de aquí abajo, no las tenía. A ella sí le gusta el invierno, obviamente con temperaturas moderadas, y cuando hablo de moderadas es no bajar de 5 grados, o sea, es un invierno moderado, pero no deja de ser un invierno. Entonces ella sí me despertó y ella sí se está poniendo muy, muy linda en estas temporadas. Y pero no es el caso de la mayoría. De hecho, hay aoniums que son a pleno sol y les va maravilloso, pero ella sí venía dormida cuando lo compré, estaba en muy malas condiciones. Entonces aproveché octubre para empezar a quitarle toda esa hoja seca y demás, y se me puso súper bonita y ahí la lleva. Entonces, sí hay plantitas que la pasan muy bien en invierno, pero son muy pocas y no se arriesguen, ni menos cuando tienen que pagar por ellas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Cuéntenme ustedes cómo le hacen, cómo hacen que sus plantitas pasen los inviernos y sobre todo cómo le hacen para no comprar plantas en invierno. Y si las compran, bueno, pues ¿qué hacen con ellas? Les mando un beso y como siempre, que Dios los bendiga.